más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que de un tiempo a esta parte han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. La primera parada en esta singular propuesta de viaje hacia nuestro pasado nos lleva hasta el extremo occidental del actual término municipal de Estepona. Nos situamos geográficamente en el entorno de los arroyos Vaquero y Enmedio, en la zona conocida como Loma de la Alberica. Allí permanecieron ocultos durante milenios, enterrados en la maleza propia del entorno, los restos más antiguos que hasta ahora se hayan documentado en Estepona. Más de un centenar de estructuras arqueológicas excavadas en el subsuelo, datadas en el tránsito entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo. Hola amigos, soy Ildefonso Navarro, arqueólogo, y les agradezco mucho que nos acompañen en esta nueva aventura, en este nuevo programa en el que aprenderemos y nos divertiremos también con un apasionante recorrido por la historia de Estepona. Hoy, en este primer programa, nos hemos desplazado a la parcela del Chare, del centro hospitalario de Estepona. En esta parcela se llevaron a cabo unas excavaciones muy interesantes y muy importantes durante el año 2011. El yacimiento no se limita a esta parcela que tenemos detrás, es un yacimiento muchísimo más grande, de varias decenas de hectáreas, al que hemos llamado en la literatura científica la Loma de la Alberica.
es un nombre tradicional que recibe la zona y en el que descubrimos en el año 2002, cuando estábamos haciendo los trabajos de la autopista, que también se ve justo detrás nuestra, y de la ampliación de la Nacional 340 a la altura de Arroyo Vaquero, descubrimos que en esa zona, entre los valles de Arroyo Vaquero y Arroyo en Medio, había un importante yacimiento prehistórico. Como en aquella época, en el año 2000, no había ningún tipo de presión urbanística en la zona, anotamos el descubrimiento y lo dejamos pendiente para futuras investigaciones. En el 2004, una de las urbanizaciones que está a nuestras espaldas empezó los trabajos de construcción, por lo que se hizo necesario un diagnóstico del terreno para ver si afectaba a ese yacimiento prehistórico. Efectivamente, se hicieron una serie de excavaciones y descubrimos varias estructuras de época prehistórica y romana muy tardía. Poco después, esto fue en el 2004, en el 2008 el Ayuntamiento de Estepona cede a la Junta de Andalucía una parcela para la construcción del Hospital de Alta Resolución. Como esa parcela, muy cercana a donde habíamos trabajado en el 2004, también tenía indicios de yacimiento en superficie, se decidió plantear una excavación que fue la que se desarrolló durante el verano y el otoño del 2011. ¿Qué es lo que encontramos en las excavaciones de 2011 en el Chare, en la parcela del Chare, que dio tanto que hablar, fue objeto de portadas en periódicos de tirada regional y revolucionó al mundo científico que estudia la prehistoria andaluza? Pues básicamente una cosa que puede parecer muy simple, como es el hallazgo de más de un centenar de hoyos. Y se preguntarán ustedes, ¿eran tan importantes más de un centenar de simples hoyos excavados en la tierra? Sí, eran bastante importantes. Ahora les explicaré por qué. Lo más interesante de este centenar de hoyos es que fueron excavados y rellenados por gentes de la Edad del Cobre, de hace unos 5.000 años. Se trataba de hoyos de muy variadas dimensiones, desde algunos que tenían escasos 30-40 centímetros de diámetro, a otros inmensos hoyos como este en el que estamos ahora mismo. ¿Qué finalidad tenían estos hoyos? ¿Realmente qué movía a esta gente de la Edad del Cobre a excavar estos hoyos? Hay una explicación tradicional, que es la que se ha venido manteniendo hasta hace poco por parte de todos los prehistoriadores que estudiaban la prehistoria, no ya andaluza española, sino europea, porque es un fenómeno que se repite por toda Europa, y es que estos hoyos serían silos, serían depósitos subterráneos de grano, de cereal. Estos hombres prehistóricos, estos hombres de la Edad del Cobre, en una zona con un suelo duro, como este en el que estamos, que es una marga bastante dura, una tierra bastante compactada, abrirían un hueco con forma piriforme, con forma de pera, con una especie de cuello más estrecho y luego un engrosamiento en el fondo, que en algunas ocasiones podía tener unas dimensiones bastante considerables, de varios metros de profundidad. Una vez terminado ese hueco, se repellaría, se revestirían de barro las paredes y quedaría listo para utilizarse un depósito subterráneo de cereal, que aseguraría la conservación tan importante en aquella época de ese cereal durante X meses hasta la siguiente cosecha. Una vez abandonado, porque se abandonara el poblado, por 20.000 circunstancias, una vez que se abandonaban estos depósitos de cereal, se iban rellenando poco a poco con la basura procedente de las actividades domésticas de esta gente de la Edad del Cobre. Esa es la explicación tradicional. Pero últimamente hay una serie de investigadores que vienen planteando serias dudas a ese modelo y plantean que el hacer estos hoyos tenía un significado más complejo, que no eran simples depósitos de cereal, sino que era una especie de actividad ritual, si se nos permite utilizar esa palabra, en el marco de unas sociedades que frecuentarían la zona
y que, como le llaman los especialistas, en un depósito estructurado, lo que harían serían excavar estos hoyos y luego rellenarlos de una manera determinada con una serie de objetos muy determinados que significarían en su sociedad un mensaje muy claro de adhesión al territorio en el que se enclavan estas sociedades. En este hoyo se produjo uno de los descubrimientos más interesantes de toda la excavación. Justo al fondo del hoyo empezamos a excavar una vasija de grandes dimensiones que en un primer momento parecía que estaba bastante bien conservada. Conforme fuimos excavándola, para gran sorpresa, vimos que efectivamente estaba completa, pero que además era una joya de unas dimensiones excepcionalmente grandes. Una pieza que estaba completa, aunque rajada en algunos puntos. Nuestra restauradora Carmen se hizo cargo de la excavación de la pieza, fue engasándola cuidadosamente y al final pudimos extraerla completa. Posteriormente en el laboratorio procedimos a la extracción de toda la tierra del interior, se restauró la pieza por dentro y por fuera y hoy en día es una de las atracciones de la vitrina de la prehistoria en el Museo Arqueológico Municipal. Una pieza realmente interesantísima. Dentro de estos hoyos aparecieron cantidades ingentes de materiales de todo tipo. Destaca sobre todo el material cerámico. Aparecen centenares de piezas cerámicas en distintos estados y grados de conservación. Hay toda una tipología: cazuelas, ollas, cuencos. Hay sobre todo unos cuencos muy interesantes, de los que aparecieron dos completos, que los denominan los especialistas cuencos lenticulares, con el borde muy entrante, unas piezas espectaculares, de las que hay dos expuestas en el Museo Arqueológico. Aparece también una pieza que tiene escasa representación en los ajuares cerámicos de Andalucía, de la Andalucía de la Edad del Cobre, como es un embudo también completo. Aparecen otras piezas también de menor tamaño, pero muy interesantes, que son varios crecientes de arcilla que se vienen relacionando con el trabajo doméstico de los telares. O sea, serían pesas que servirían para mantener tensos los hilos en estos telares domésticos, porque esta gente hacían ya su propia ropa como una actividad doméstica más. Otro de los materiales muy representados dentro de estos hoyos de la Loma de la Alberica son los instrumentos en piedra, las herramientas en piedra. Tenemos sobre todo gran cantidad de útiles en sílex, en pedernal tallado y sobre todo en forma de lámina, que con su correspondiente mango serían cuchillos, y puntas de flecha. Hay que recordar que estas comunidades, aunque hemos visto antes que tenían ya cereal, conocían la agricultura, el cultivo del cereal, y también domesticaban cabras, ovejas, vacas, o sea, tenían también una incipiente ganadería, no han abandonado todavía las actividades cinegéticas, la caza, y en el entorno de Sierra Bermeja debía ser bastante frecuente estas expediciones de caza que complementarían la dieta de esta gente de la edad del cobre. Esa es la explicación a que aparezcan tantísimas puntas de flecha en este yacimiento. También aparecen, relacionados con las actividades de la agricultura, gran cantidad de hachas de piedra pulimentada en diversas piedras locales, que aparecen en gran cantidad, como decíamos, y además en todos los tamaños y formas posibles, talladas con filo solo por una cara, talladas con filo por las dos caras, de
todas las posibles hachas de la época de la Edad del Cobre nos aparecen ejemplares en los hoyos de la Alberica. Hablábamos de las actividades económicas que desarrollarían las gentes que excavaron estos hoyos hace 5.000 años. Una de las más importantes, indudablemente, era la agricultura. De hecho, en varios de los hoyos han aparecido fragmentos e incluso algunos de ellos completos de molinos de mano para moler cereales. Uno de ellos está expuesto en la sala de prehistoria del Museo Arqueológico Municipal. Hay algún otro muy grande que está depositado en los fondos del Museo Arqueológico. O sea que el cultivo de cereal debía ser una actividad económica importante para esta gente. Pero hay otro aspecto muy interesante que es el que nos relaciona con el mar. No tanto con la pesca, sino con la recolección de gran cantidad de conchas marinas que hemos encontrado dentro de los hoyos, sobre todo de lapas y de mejillones. O sea, parece que el consumo, aunque fuera una actividad secundaria, aunque fuera un complemento a la dieta, el consumo de lapas y mejillones, aparte de otras especies menos representadas, debía ser bastante importante para estas gentes que vivían tan cerca del mar que vieron la posibilidad de añadir a su dieta un recurso más aparte, como decíamos, de los que les brindaba la agricultura, la ganadería y la caza. Entre los objetos que recuperamos de los rellenos de los hoyos de la parcela del Chare, no solamente hay cerámica, herramientas en piedra o instrumental del que utilizaban en su vida cotidiana. También hay una serie de restos que nos acercan más a su aspecto personal, a cómo se decoraban o a cómo era la espiritualidad de esta gente de la Edad del Cobre. Hemos recuperado, por ejemplo, varias cuentas de collar que nos informan sobre estos adornos personales. Cuentas de collar de piedra y de conchas marinas perforadas. Y un capítulo muy importante que nos informa sobre la espiritualidad de esta gente de la Edad del Cobre de hace 5.000 años es la recuperación de varios ídolos de piedra y de cerámica, entre los cuales destaca uno, la Venus de Estepona, que apareció justo en un hoyo que tenemos a nuestros pies. Estos ídolos, algunos de ellos antropomorfos, con formas que recuerdan, aunque sea vagamente, a la forma humana, otros más geométricos, aparecen tallados en esquisto o en arenisca, excepto uno, la Venus de Estepona, que aparece moldeado en arcilla. Se trata de una figurilla femenina que veremos en otra sección del programa con más amplitud. Desde este yacimiento, desde la loma de la Alberica, las gentes que vivieron aquí y excavaron los hoyos que hemos estado viendo tenían una visión directa, de hecho está a menos de 2 kilómetros, de otro yacimiento muy importante, los dólmenes de Coromina. Los dólmenes aparecieron originariamente en una zona que posteriormente ocupó la autopista de la Costa del Sol. Esta zona que vemos aquí exactamente es donde estaban los dólmenes. Estos dólmenes se extrajeron de aquí y se llevaron a un museo en el Parque de los Pedregales. Pero bueno, esa historia mejor se la contamos en el siguiente programa. La excavación de la parcela de la Alberica ha significado para la ciudad de Estepona y por supuesto para su ayuntamiento una actuación sin precedentes en nuestra historia, y no solamente por el gran despliegue de medios municipales, sino también por los diferentes convenios de colaboración y de voluntariado que se han firmado con entidades como la Universidad de Málaga. Qué duda cabe que lo extraído de la parcela de la Alberica y la desafectación de sus terrenos ha dado una promoción científica y también cultural y turística a nuestra ciudad, ya que gran parte del material obtenido se encuentra en la sede que debe encontrarse, que es el Museo Arqueológico Municipal.
Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Estepona en el 2011, se descubrieron una serie de figuras muy interesantes. Entre ellas destacan la llamada Venus de Estepona. Se trata de una figura que representa de forma muy esquemática a una figura femenina. En ella se destacan el cuello, la cabeza, los brazos y los pechos, de forma muy esquemática. Se denominó Venus de Estepona por la tradición de llamar a estas figuras prehistóricas Venus porque idealizan el ideal de belleza femenina en esa época, y también por la costumbre de llamar a estas figuras según el sitio en el que aparece, como ocurre con la Venus de Benaoján o la Venus de Gabá. En cuanto a su funcionalidad, los especialistas manejan varias hipótesis. Puede tratarse de idealizaciones de la fecundidad o de simples amuletos. En el estado de conservación inicial destacamos que presentaba falta de cohesión. La Venus está construida con barro cocido, que estaba estabilizado en un entorno muy diferente al que corresponde en el momento de la excavación. Había muchas diferencias de temperatura, de humedad, y eso hizo que la materia de la que estaba construida se disgregara fácilmente. En cuanto la encontramos, fue prioritario estabilizar esta situación, así que lo primero que hicimos fue llevarla al laboratorio y someterla a una consolidación de las zonas más disgregadas. Se puede ver cuando se examina de cerca que hay una zona en el seno izquierdo en el que aparece una pequeña fisura, una pequeña grieta. Pues en esa zona especialmente delicada se consolidó y se volvió a adherir unas pequeñas faltas que tenía, que se realizaron justo en el momento en el que la Venus se descubrió. Las Venus prehistóricas son un tipo de figura muy escasa, sobre todo las que están elaboradas en barro. En la provincia de Málaga solo se han encontrado en Estepona, en Benaoján, en Alozaina y en Nerja. La Venus de Estepona es la única que está contextualizada en una excavación arqueológica. El patrimonio arqueológico de la Costa del Sol cuenta con un amplio catálogo de extraordinario valor. Entre sus hitos más relevantes se encuentra la Villa Romana de Río Verde, en el término municipal de Marbella. La Villa Romana de Río Verde es un yacimiento arqueológico que se descubrió en los años 60. Como periodo cronológico de ocupación oscila entre los siglos I y siglo IV después de Cristo. Está declarado bien de interés cultural. Actualmente, de 2013, consta de una cubierta que permite su musealización y se encuentra en estado óptimo. La historia de este yacimiento arqueológico estará para siempre ligada a dos nombres: el arqueólogo Carlos Posac-Montt y el abogado Fernando Alcalá Marín, por entonces también delegado local de excavaciones arqueológicas. Ambos la descubrieron a comienzos de los años 60 del siglo XX. La zona excavada, la zona musealizable que se puede ver, corresponde a un patio porticado a cuyo alrededor existen varias dependencias. El área excavada incluye un patio interior enmarcado por 12 columnas, el peristilum, ideado para iluminar el interior de la vivienda. El espacio central solía ajardinarse. Alrededor del peristilo se extendían 6 habitaciones decoradas con mosaicos. El elemento más destacado son sus mosaicos. Existen mosaicos de tipo figurativo y mosaicos de tipo geométrico. Destacar el tipo figurativo, donde existe un mosaico declarado único en el mundo romano, es decir, cuya temática no se puede ver en ningún otro lugar del Imperio Romano. La
relevancia arqueológica y patrimonial de esta villa romana de Río Verde viene dada así por el nutrido conjunto de mosaicos que contiene. En su mayoría, sus teselas son de color blanco y negro, con motivos culinarios considerados únicos como ollas, parrillas, jarras y vasos, y otros en los que se representan aves, cráteras y plantas. Todos ellos acaban rodeando un emblema central, la gorgona o cabeza de medusa. Lamentablemente, a inicios de 2016, la villa romana de Río Verde sufrió un acto vandálico que provocó, tras el asalto del recinto, la destrucción parcial de este icónico mosaico. El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto llevar a cabo su recuperación mediante la intervención de una empresa especializada en la conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural. Los sistemas planteados por los expertos giran en torno a dos posibilidades. Por un lado, la realización en el taller de teselas de material sintético, con las mismas características de las originales, pero remarcando a la hora de su colocación la diferencia entre las piezas modernas y las antiguas. Y por otro, mediante la instalación de pseudoteselas, una actuación que se acometería in situ. En ambos casos, los especialistas confirman que el color que se aplique deberá ser de un tono inferior al original. Hasta aquí la primera parada de este viaje por la historia de Estepona. En el próximo capítulo pondremos de nuevo el foco sobre una etapa, la comprendida entre el cuarto y el tercer milenio a.C., que en los últimos años ha arrojado una ingente cantidad de información sobre la prehistoria en la zona. De la Loma de la Alberica nos trasladaremos a otra próxima, el Parque Municipal de San Isidro Labrador, en Los Pedregales. Allí, ocultos bajo un túmulo casi inapreciable desde el exterior, reposan los restos extraordinariamente bien conservados de 5 tumbas megalíticas, los dólmenes de Corominas, una de las más espectaculares muestras de los rituales de enterramiento en el Neolítico que se pueden visitar en nuestro país. Los veremos en el siguiente episodio de Huellas de la Historia de Estepona.